Bien, ¿podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y en el caso de la multiplicación o de la división, voy a seguir avanzando. Ya vamos a avanzar con los ejercicios. Porque si no, no voy a terminar de dar toda la clase y hoy sí o sí tengo que terminar la unidad. Cuando ustedes tienen ya sea multiplicación o división, ¿qué van a hacer? A este número, el 725, lo van a multiplicar por el 2,22. A ver, y al 10, elevado a la cuarta, lo van a multiplicar por 10 a la 7. Entonces van a hacer esto. Este resultado, esto se obtuvo de lo siguiente. Hacen 7,25 por 2,2 y esto lo multiplican por 10 a la cuarta por 10 a la 7. Esto, como tienen la misma base, se suman los exponentes, por lo que el resultado me queda 10 a la 11. Acá lo voy a escribir abajo. Han multiplicado el 7,25 por el 2,20, da 15,95. ¿Sí o no? ¿Tienen calculadora a mano? Sí, sí, da. Bueno, y esto nos da por 10, como tienen la misma base, nos queda 10 a la 11. Este resultado está en notación científica. No. No. Si me piden en No. notación científica, ¿cómo No. sería? Corro Por la coma al al un lugar. 1,5. Ajá, y nos hemos corrido un lugar hacia la izquierda, entonces me va a Izquierda quedar se suma 10 Por 10 elevado a la 12. 12. a la 2. Exactamente. Y ese resultado está expresado en notación científica. Si hubiésemos tenido una división, entonces, ¿qué hago? Al 7,25 lo divido en 2,20 y al 10 a la cuarta lo divido en 10 a la 7. ¿Sí? Bien. Vamos a los ejercicios. Expresa cada número en notación científica. ¿Explicar, profe? Sí, pero necesito seguir avanzando, chicos. Y si no, van a tener que ver el video, porque yo lo que estoy haciendo un repaso del secundario. No estoy enseñando nada nuevo. Vamos, 7,25. Cuando tienen ustedes un producto, lo que tienen que hacer es multiplico el 7,25 por el 2,20. El 10 a la cuarta por el 10 a la 7, que es lo que escribí, que está entre paréntesis, y esto no hace falta ponerlo entre paréntesis. El resultado de 7,25 por 2,20 es 15,95. 10 a la cuarta por 10 a la 7, como es producto de potencia de igual base, sumo los exponentes. El resultado, les digo, expresen en notación científica. Entonces, 15,95 no está en notación científica. La coma tiene que estar entre el 1 y el 5. Como corro la coma un lugar hacia la izquierda, entonces esto me quedaría 1,95 por 10 a la 1 por 10 a la 11 que ya teníamos. Y esto nos da como resultado 1,595 por 10 a la 12. ¿Por qué? Porque esto, como tienen la misma base, suman los exponentes. Producto de potenciación de igual base. ¿Estamos? Todos ustedes lo que van viendo, que yo voy usando lo que ya vimos en clases anteriores. ¿Sí? Esto está todo tiene toda una secuencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo expresamos el 123,5248 por 10 a la 5? ¿A dónde tendría que ir la coma? ¿Cuántos lugares me tengo que mover? Tiene que desplazarse 2 lugares entre el 1 y el 2. Profe. Entonces acá sería 1, yo voy a copiar todo, 2, 3, 5, 2, 4, 8. Y entonces acá me quedaría por 10 a la séptima. A las 7. a la 7. ¿A todo el mundo le queda claro por qué me queda a la 7? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Porque yo tenía por 10 al cuadrado por 10 a la quinta. ¿Estamos? Entonces me queda 10 a la 7. Vamos con el apartado F. Fíjense en dónde tendría que estar la coma.
En 1,3. En el 1,32. Entonces tendría 1,32. Fíjense, a ver, veamos. Nos estamos corriendo hacia la derecha, entonces el exponente va a ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Menos 8, 9. Entonces a la menos 9. Y ahí lo tienen expresado en notación científica. ¿Sí? Por ejemplo, una compañera que había preguntado, lo voy a hacer a esta el C. ¿Cómo sería? ¿A dónde tendría que poner la coma? Ustedes se imaginan que la coma estuviese ahí. ¿Sí? Entonces me corro, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 1,2 por 10 a la ¿cuánto? A las 6. ¿Cuánto? 6. A la 6. A las 6. A la 6. Me contó bien, ¿no? 2, 4, 6. Sí, me imagino que la... Tuvieron 0. Claro, es como si tuviese coma 0. Sí, así es. Se lo tienen que imaginar que la coma está ahí, al final del 0. No, me refiero a la potencia base 10. Sí. Es como si tuviese la potencia, tuviese una potencia, perdón, la del 10 tuviese una potencia 0. Claro. Bien. Sí, 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 así es. Bueno. Siga. ¿Y el D? Profe, ¿Qué? ¿El D cómo sí sería? El D, ¿cómo sería? ¿A dónde tendría que ir la coma? Para la derecha. Hacia la izquierda, en el 9. 1, Entre el acá, ¿no uno es y el cierto? Entonces sería 1,2, 4, 5. Claro. Entonces entre el 1 y el 2. Entonces sería por 10 a la ¿cuánto? ¿Cuántos lugares hemos corrido? 1, 2. El 7. al cuadrado. ¿Por qué ahora sí? A ver, ¿cuánto sería? Tenemos 10 a la 9. Y acá ustedes tienen que, por 10 al cuadrado. A la 11. A la 11. A la 11. ¿Entienden por qué? No. Corrido así, perdón. A la 7. A la 7. Sí, porque es así, miren, ahí lo voy a escribir. 1,245 por 10 a la menos, como lo hemos corrido hacia la izquierda, a la menos 2. Y además lo tenía multiplicado por 10 a la 9. Entonces sumo los exponentes, me queda a la 7. Sí, ahí está. ¿Bien? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Siga. Realiza las siguientes operaciones. En este caso, tenemos que resolver el apartado C y el apartado D. Tienen 3,13 por 10 a la 8 menos 1,66 por 10 a la 7. Para que podamos sumar o restar, el exponente de 10 tiene que ser igual. ¿Qué harían ustedes? A cualquiera de los dos lo puedo convertir, ¿no? ¿Cuál prefieren? ¿A este o a este? Mayor. El mayor. El 7. Por el mayor. Bueno, entonces vamos. ¿Y entonces cómo nos va a quedar? A ver, dícteme. ¿Hacia dónde la van a correr la coma? 3 por 10 a la 7. Claro, como van a correr la coma un lugar, entonces va a ser 31,3 por 10 a la 7 menos 1,66 por 10 a la 7. Como estos ya tienen la misma base, el mismo exponente, restan 31,3 menos 1,66. ¿Cuánto les da eso? Ahí yo me había equivocado al copiar. 29,64. 29,64. Entonces esto es 29,64 por 10 a las 7. por 10 a la 7. Como en el enunciado, fíjense que dice, expresa el resultado en notación científica. ¿Este resultado está en notación científica? No. Entonces, Corre la coma hacia el 2, a la izquierda. entonces me va a quedar 2,964 por 10 a la ¿cuánto? A la 8. Perfecto. Por 10 a la 8. Y ese resultado está expresado en notación científica. Ahí lo pueden convertir a cualquiera de los dos, ¿no?
al que está con potencia mayor o al que está con potencia menor, al que quiera. Profe, Es Sí. mucho más. en el Menos. ejercicio C que usted pasa a 31,3, ¿no es que tiene que ser menor el número para hacer notación? Vos ahí, ¿qué tiene que ser menor? Pasa que el resultado tiene que ser notación, no. El No resultado. importa Para el operar no. procedimiento. Claro, Ah, vos bien. para operar no. Porque si vos los dos están expresados, los dos vos fíjate que están expresados en notación científica. Pero así como están, no los puedo ni sumar ni restar. Porque estos tienen que tener el mismo exponente. Entonces lo tengo que unificar, o lo llevo 10 a la 8 o 10 a la 7, cualquiera de los dos. Y ahí recién puedo sumar y restar. Y luego, al resultado, vos fíjate que obtenemos, no está en notación científica. Lo paso a notación científica porque me piden que lo tengo que expresar en notación científica el resultado final. ¿Estamos? Ah, bien, profe, gracias. Profe, Bueno, si la coma se movía para la derecha, ¿se sumaba los exponentes que no? Sí, Sí. vos, o sea, Si era por siempre la lo izquierda, se resta. Listo. vos siempre vas, digamos, los exponentes se suman. Vos lo que tenés que tener en cuenta es si va a ir con potencia positiva o negativa. Vos acá te has movido hacia la derecha, entonces va a ir con exponente negativo. Cuando me muevo hacia la izquierda, va con exponente positivo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿cómo hacen si tienen una división? Se dividen las mantizas y se restan los exponentes. Exactamente, o sea, va a ser 9,14 dividido en 3,07. Y esto va a ser por 10 a la 10 dividido en 10 a la sexta. Así. Entonces, ¿cuánto les va a dar el resultado? ¿Cuánto es 9,14 dividido en 3,07? 2,97 para redondear. 2,98 por 10 a la cuánto les va a quedar? A la cuarta. A la A la cuarta. cuarta. ¿Y ya el resultado está en notación científica? Sí. Sí. O sea que ese no hace falta en acomodarlo, porque ya el resultado nos da en notación científica. ¿Estamos? Bueno, sigamos. ¿Puedo mover la pantalla? Hay alguien que está haciendo mucha descarga. Profe, Silencien el entonces, micrófono. profe, Sí, decime. entonces el 10 a la 10 y el 10 a la 6 restan, digamos. Claro, porque hay una división. Si hubiese sido un producto, Se suma. se suma. Sí. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? Bien. El del C se multiplican, ¿verdad? La mantiza. No. Vos restás. Esto es la mantiza y el otro es la potencia. Se resta el 31,3 menos 1,66. Por eso es que obtengo el 29,64. Si hubiese sido una suma, lo sumo. ¿Estamos? ¿Hace cuánto que han visto notación científica? Hace 2 días. Todos los días en física. Ah, bueno, o sea que esto lo van a usar mucho en física. Sí. Bueno, vamos con logaritmo. Logaritmo creo que han estado un año mirando en el secundario, así que esto tenemos que pasar en 2 segundos. Los casos de factoreo han estado todo un cuatrimestre, lo vamos a ver No en sabía una que no clase. tenía tanta fe. Bueno, lo han mirado, yo no dije que lo hayan aprendido, eso es otra cosa. Vamos a la definición del logaritmo. El logaritmo en base b de a es igual a n si y solo si b elevado a la n me da como resultado a. Fíjense, yo hago así como un círculo. El logaritmo en base b de a es igual a n si y solo si b elevado a la n me da a. A y b son números positivos, pero la base, b es la base, ya me adelanté, la base tiene que ser distinta de 1, no puede ser 1.
Y siempre cuando calculamos el logaritmo, calculamos de números positivos. A es lo que se conoce como argumento, B es la base y n es el valor del logaritmo. El n puede ser un número positivo o un número negativo. Pregunto, a ver, logaritmo en base 2 de 8. ¿A qué es igual? 3. Ajá, ¿por qué? 3. A la 3. 2 al ¿Por qué? cubo es 8. Claro, porque 2 elevado al cubo me da igual a 8. Así quizá lo entienden más al logaritmo. Logaritmo en base 4 de 1. El 4 elevado a qué número me da 1. 0. A la 0. 0, ¿ven? Porque 4 elevado a la 0 me da igual a 1. Logaritmo en base, digamos, 2, no, pongamos base 3, me da 1 sobre 27. Ah, ahí los quiero ver. El 3 elevado a... Ah, muy bien. Menos 3, perfecto. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la menos 3, ahí ya voy a escribir bien, 3 elevado a la menos 3 es 1 sobre 27. ¿Ven? O sea que el resultado puede ser positivo, negativo, puede ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, el logaritmo en base 5, a ver, espera, que acá quería pensar. Para que me dé acá un quinto. El 5 elevado a qué número me da un quinto. Menos 1. Menos 1. No, 1. Menos 1, perfecto. Sí, porque 5 elevado a la menos 1 es un quinto. Eso es lo que nos dice la definición. Vuelvo a explicar. El logaritmo en base b de a es igual a n. Si y solo si la base b elevado a la n me da como resultado el argumento. Entonces acá todo esto que lo he enunciado acá son ejemplos. Son ejemplos y donde solamente estoy aplicando la definición. Logaritmo en base 2 de 8 y pienso la base 2 elevado a qué número me da 8 y digo, el 2 elevado al cubo, entonces me da 8. Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 por definición. Logaritmo en base 4 de 1. El 4 elevado a qué número me da 1? A la 0. A la 0. Estoy aplicando la definición. El logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. El 3 elevado a qué número me da 1 sobre 27. Me da eso menos 3. ¿Por qué? Porque por definición 3 a la menos 3 es 1 sobre 27. Es como un círculo, ¿se dan cuenta? La base lo tengo que elevar a la n para que me dé el argumento. O sea, Profe, que no es una cosa... Sí, decime. La base no puede ser ni 0 ni 1, ¿verdad? La base no puede ser... vos fíjate que acá... y 0 tampoco, porque yo cuando lo tomo los mayores que 0. No estoy hablando del 0. Si no, tendría que haber puesto igual a 0. La base siempre es una cantidad positiva, pero no puede ser 1. ¿Estamos? Y tampoco es 0, porque yo acá no lo tomo al 0, ¿ves? Sí, igual que el argumento tampoco puede ser 0, chicos. El argumento tampoco puede ser 0. Bueno, ¿cuáles son las propiedades? ¿Por qué les digo así uno cuando usa la definición? Para que lo relacionen con potencia. Porque si no, no sé por qué se enredan tanto en el secundario a la hora de explicarle y vemos como que no terminan entendiendo lo que es logaritmo. El logaritmo de un producto. El logaritmo en base b de x por y es igual al logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Es decir, que cuando tienen en el argumento un producto, se transforma en sumas de logaritmo. Cuando tienen logaritmo de un cociente, el logaritmo en base b de x dividido en y, es igual al logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. O sea, si tienen un cociente en el argumento,
se transforma en una diferencia de logaritmos. Logaritmo de una potencia. Si tienen logaritmo en base b de x a la n, esto es igual a n por el logaritmo en base b de x. Es decir, que la potencia baja. Es como si ustedes tuviesen, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 2 al cubo. Esto es igual a 3 por el logaritmo en base 10 de 2. Baja la potencia, ¿ven? Cambio de base. El logaritmo en base b de x es lo mismo que el logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. Uno elige por quién quiere cambiar la base. El a, por supuesto, para que ese logaritmo esté bien definido, tiene que ser una cantidad positiva y diferente de 1. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el logaritmo en base 3 de 5, eso en la calculadora ustedes no lo tienen, pero lo pueden resolver. Consideran logaritmo en base 10, entonces sería logaritmo en base 10, supongamos una forma de resolverlo, logaritmo en base 10, que no se escribe la base, ya se sobreentiende quién es, en base 10 de 5, sobre el logaritmo en base 10 de 3. Eso sería un cambio de base. Ahí yo elegí que la base por la que cambio sea 10. ¿Estamos? Yo elijo por quién quiero cambiar la base. El logaritmo... Profe, disculpe, ¿podría explicar de vuelta esa parte? ¿Cuál? ¿El cambio de base? Cambio de base, Judita se me trabó. Bueno, el logaritmo en base b de x es el logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. Fíjense, el x es el que pasa a estar en el numerador, el b es el que pasa a estar en el denominador. La base, el logaritmo en base a, yo elijo por qué base cambiar. Entonces, el logaritmo en base 3 de 5, o sea, hoy en día las calculadoras traen para resolver, pero antes, ¿cómo se hacía? Con un cambio de base, y esto, ¿cómo lo resuelvo? Por ejemplo, eligiendo la base 10. Entonces, esto sería logaritmo en base 10 de 5 sobre el logaritmo en base 10 de 3. En este caso, ¿Cómo se resuelve, profe? ¿Cómo se resuelve? Sí. Y esto se resuelve en realidad, si vos lo haces con la calculadora, hoy en día, pero nosotros le vamos a pedir que usen las propiedades. Esto sí, es un número real, esto es un número real. O sea, tiene infinitas cifras decimales, pero si yo lo quiero dejar, lo puedo dejar expresado así. Es un número. Logaritmo de 5 es un número. Logaritmo de 3 es un número. Ah, se lo puede dejar así, entonces, eso sería el resultado, entonces. Eso sería el resultado. Claro, yo no me voy a poner a escribir los decimales. Profe, ¿Estamos? una Sí. pregunta. Ahí como Sí, dice el de cambio de base, a la derecha de la explicación aparece un simbolito que es como una A invertida. ¿Qué significa? Ah, es para todo. Para todo A, número positivo, A distinto de 1. Si dijera una E invertida, es una notación matemática. Quiere decir que existe. ¿Sí? Entonces, eso es notación matemática. ¿Sí? En límite, todo eso van a ver. El A invertido, eso significa para todo. El E invertido quiere decir que existe. Sí, es símbolo matemático. El logaritmo de la base es igual a 1. Logaritmo en base A de A es igual a 1. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 5. Yo digo, ¿qué número? El 5 elevado a qué número me da 5. Elevado a la 1. Elevado a la 1. Porque por definición, 5 elevado a la 1 es 5. El logaritmo de 1. Logaritmo en base A de 1 es 0. Logaritmo en base 7 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a la 0 me da 1. Es más, ya les había dicho arriba cuando les he dado el ejemplo. El logaritmo neperiano es un logaritmo particular. Es un logaritmo cuya base es el número e. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando uno escribe el logaritmo neperiano de x, esto no es otra cosa que el logaritmo en base e de x. La base, pero lo que uno no lo expresa de esta manera, lo expresa así. ¿Estamos? Y uno ya sobreentiende que la base del logaritmo neperiano es el número e.
y tiene las mismas propiedades que acabamos de enunciar. ¿Sí? O sea que el logaritmo neperiano es un caso particular del logaritmo, porque es aquel logaritmo que tiene base e y cumple con las propiedades que acabamos de ver. Bueno, empecemos a ejercitarnos. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Bueno, les doy 2 minutitos, ya vengo. Quiero que resuelvan ese ejercicio. Desarrolla aplicando propiedades. Y ¿Qué pasa con él? Qué basura que son. ¿Qué así? Help, help, help. Haha. Get shit old. Yep. That's good. I'm getting 6, boys. Saludamos al sushi. Namaste. Pero ¿cómo namaste si es sushi? ¿Pedí ya? Tu sushi. Pedido ya. Muchachos, esperen un momento. ¿Ah? ¿Ah? Soy yo, Goku. bueno, ya está, ya terminaron. Shit. Goku también Sí, hizo el profe. ejercicio. Bueno, a ver, ¿cómo es? Los escucho. Ya está, profe. Bueno, a ver, ¿cómo es? Profe, era 2 logaritmos 2 de A de por X logaritmo A de X menos logaritmo A de Y. Bueno, entonces el 2, como es una potencia, baja. Esto va a ser 2 por, yo lo voy a hacer, Todo digamos, varios logaritmo. logaritmo en base A de X sobre Y. X sobre Y Y. entonces esto, como ustedes tienen Entonces, acá ahí un se restan. cociente, claro, entonces me va a quedar 2 por, y acá pongan un corchete porque el 2 multiplica toda la expresión, o un paréntesis. Logaritmo en base A de X menos el logaritmo en base A de Y. ¿Estamos? Sí. Sí. Y ahí queda desarrollado. ¿Alguna duda? No. No. No, perfecto. Ninguna. Ninguna. A ver, ¿dónde? Profe, ¿por qué pasa el 2 adelante? ¿Por qué un exponente que no? Claro, porque es un exponente. Entonces baja la potencia. Cuando vos tenés logaritmo en base A de X a la N, esto es N por el logaritmo en base A de X. Así. Baja el exponente. Y vos, como tenías un cociente, esto se transforma en una diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O hacemos uno más? Uno más, uno más. Uno más. No, uno más, profe. Uno más. ¿Cuál? Uno más, uno más. 1 a 5 Cualquiera. más. Ya sé.
No, sí, unos 5 más sí, y terminamos toda la unidad. ¿Cuál, chicos, vamos? A ver, díganme rapidito. El A. El D. El A. El D, profe, el D. El D, vamos con el D. El D, profe. El logaritmo en base a de x por y menos z al cuadrado sobre 2z. Esto nos queda, como tienen un cociente, que es la operación, digamos, principal, esto nos va a quedar el logaritmo en base a de x por y menos z, el que está viendo ahí, Goku, que le merme, por favor, menos el logaritmo en base a de 2z. Como acá, ustedes acá tienen un producto, acá también tienen un producto. Entonces, en el primer término, este producto se va a transformar en una suma de logaritmos. Logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y menos z al cuadrado. Menos. Como está precedido, acá tienen un producto, se va a transformar en una suma, pero como está precedido con un signo menos, voy a poner un paréntesis. Logaritmo en base a de 2 menos el logaritmo en base a de z. Y nos queda una última propiedad, que tienen acá una potencia. Entonces esto nos queda, y vamos a suprimir el paréntesis. Nos queda el logaritmo en base a de x más 2, más 2 logaritmo en base a de y menos z menos logaritmo en base a de 2 menos acá era un producto, acá era un más. Arriba chicos. también es más. Sí, entonces acá queda un menos. Al suprimir el paréntesis me queda menos. Ahí corrijan el signo. Logaritmo en base a de z. Y ese es el resultado final. Aplicando propiedades. Tengo una pregunta. En el primer Sí. renglón, Sí. al final, ¿por qué Sí. 2 por z? Y porque acá vos tenés una división. Ah, no lo he visto. Bien. ¿Entendés? Vos acá, fíjate, si quieren acá le pongo un corchete, pero acá ustedes tienen una división. Entonces esa es la operación principal ahí en el argumento del logaritmo. Por eso es 2z. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Podría volver a explicar? Bueno, aplico las propiedades. En el argumento tengo una división, por lo que me va a quedar logaritmo, o sea, me va a quedar diferencias de logaritmo. Logaritmo en base a de x por y menos z al cuadrado menos logaritmo en base a de 2z. Dentro del primer término, que es tengo, fíjense, en un producto. Entonces, ese logaritmo para aplicar las propiedades del producto, se va a transformar en una suma de logaritmos. Me queda el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y menos z al cuadrado. Menos. Acá ustedes, en el segundo término, también tienen un producto en el argumento. Entonces, al aplicar las propiedades, nos queda el logaritmo en base a de 2 más el logaritmo en base a de z. Voy a suprimir en el paso siguiente ese paréntesis que está precedido por un signo menos. Y voy a aplicar la propiedad en el segundo término porque tengo una potencia. Entonces ese 2 baja, por lo que nos queda logaritmo en base a de x más 2 por logaritmo en base a de y menos z menos logaritmo en base a de 2 menos logaritmo en base a de z. Y ahí queda expresado ese logaritmo. ¿Sí? Como aplicando las propiedades. Puede resultar de que les den todo desarrollado y lo tengan que expresar como un único logaritmo, o sea, hacer el proceso inverso. Veamos, que son los ejercicios que siguen. ¿Copiaron? Sí, profe, yo. Bien. Sí, profe. Mire. Escribe como un solo logaritmo, el proceso inverso acá. Entonces acá, ¿qué les quedaría? A ver, cuéntame. Hacerlo como una división. Logaritmo de x por y dividido en logaritmo de X sobre y al y cuadrado. al cuadrado. Bueno, voy a hacer más pasos. Vamos a hacer esto.
logaritmo de x por y menos el logaritmo de x sobre y al cuadrado. Sí, lo voy a hacer por paso. ¿Por qué? Porque este pasa como una potencia. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, como tienen acá una diferencia... Y por el menos queda en fracción otra vez. Claro, entonces se convierte en una división, que es lo que ya me estaban dictando. Pero como hay compañeros que les cuesta más, voy a hacer paso por paso. Entonces me queda x por y sobre x sobre y al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Se ha convertido en un cociente. Por las propiedades de la potenciación, esto es logaritmo de x por y sobre x cuadrado sobre y cuadrado. ¿Saben ustedes acá cómo se acomoda la expresión? ¿Sí o no? Sí, la y sube y multiplica x y y. Claro, si ustedes tienen así, miren, a sobre b, y todo esto está dividido en c sobre d, para que sepan, arco grande sobre arco chico. ¿Qué quiere decir? A por d, producto de los extremos, sobre producto de los medios, por b por c. Así. Entonces lo que me está diciendo el compañero, la y que está al cuadrado va a pasar multiplicando. Logaritmo de xy por y cuadrado sobre x cuadrado. Y ahí, simplificando y acomodando, o sea, en realidad aplicando propiedades de la potenciación, esto nos queda logaritmo de, ¿cuánto sería? De y al cubo. De y al cubo sobre x. Sobre x. Y ahí lo han escrito como un único logaritmo. ¿Alguna duda? Todo. Nada. ¿Se entendió todo? Sí. Profe, disculpe, ¿de dónde sale ese 3? ¿De dónde saco el 3? Sí. Porque el 3, vos fíjate que estos tienen la misma base. Entonces eso lo sumo. Esto está elevado a la 1 y esto está elevado al cuadrado. Y este con este. ¿Entendés? Y ese con ese. Por propiedades de potenciación. En uno tenés producto de potencia de igual base y en el otro tenés un cociente. Los exponentes se restan. ¿Bien? Sí, profe. Espera que estoy copiando. Sí, sí, espero. No hay problema. Profe, los ejercicios de la autoevaluación serían algo así. Sí. Los ejercicios, por ejemplo, de la auto y lo del... Bueno, a ver, vamos por parte. Lo de la autoevaluación, ustedes tienen opción múltiple, verdadero o falso, arrastrar, que ustedes tienen que arrastrar la respuesta correcta. Por ejemplo, en este ejercicio, ustedes le podrían decir, dado el logaritmo, operando llegamos a este resultado y tienen que decir verdadero o falso. Previamente, para ustedes decir si es verdadero o es falso, tienen que hacer el cálculo en una hoja, porque no es, digamos, no es tan de ti, ¿sí? Entonces, para que les vaya bien, ustedes tienen que hacer el cálculo en la hoja y decir, bueno, si llego a ese resultado o no llego a ese resultado. Y entonces van a elegir la opción, si es verdadero o es falso. El cual estamos hablando es... Y después, por ejemplo, si les piden tipo ensayo, van a hacer el desarrollo en la hoja y van a subir la foto, el formato, en formato PDF, ese desarrollo. ¿Sí? Pero hay distintos tipos de preguntas. Hay distintos tipos de preguntas. Para el parcial, ¿por qué nosotros queremos que practiquen con esto de la autoevaluación? Para el parcial, todas las preguntas son tipo ensayo. O sea que tienen que resolver todos los ejercicios en una hoja, o sea, cada ejercicio en una hojita, y van a subir los ejercicios en PDF. Y yo lo que les digo, como les expliqué hace rato, sacan la hoja del cuaderno, ponen el DNI al lado de la hoja, sacan la foto y lo convierten en PDF.
Profe, vi profe, que gracias. se puede convertir un Word en PDF también con las aplicaciones. Sí, también. También. Tengan en cuenta, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta, chicos, es que ustedes van a tener 50 minutos. Dura la autoevaluación. El parcial todavía no hemos estipulado el tiempo. Como la autoevaluación dura 50 minutos, digamos, la opción múltiple, verdadero o falso, como que son más rápidos para hacer. Porque yo en una hoja borradora agarro, hago la cuentita, bueno, me salió esto, elijo la opción. La que más tiempo le tienen que dedicar es a la de tipo ensayo. ¿Por qué? Porque a la de tipo ensayo quizás le va a llevar 10, 15 minutos resolverlo y lo tienen que hacer prolijo en la hoja, que sea legible. Lo que les recomiendo, hagan con lapicera ese ejercicio. ¿Por qué? Porque a la hora de sacar la foto se lee mejor. En cambio con el lápiz no, por ahí se ve medio borroso. Entonces, el ejercicio de la pregunta tipo ensayo, hagan en una hoja con lapicera negra o azul, y a esa le van a sacar la foto. Y como eso, digamos, lleva un tiempo, hacer la resolución bien, prolija, que se entienda, sacarle la foto, convertirlo en PDF, subirlo al aula virtual, lleva un poquito más de tiempo. Porque lo otro yo elijo la opción y ya está, es rápido, es inmediato. En cambio, la del ensayo, a esa por lo menos le tienen que destinar 20 minutos. Y la de ensayo es la última pregunta. ¿Cuántos ejercicios son? 10. ¿Estamos? Entonces, eso tienen que controlar ustedes. Y recuerden, conectarse en horario, porque si no, vamos con cuentas regresivas. Ya el coordinador nos va a decir, y yo les voy a confirmar el horario en el que se tienen que conectar ustedes al aula virtual para resolver el cuestionario. Se llama cuestionario, pero es una autoevaluación. Entran a la comisión y hacen clic en la autoevaluación y les va a salir el cuestionario. Ustedes, una vez que vayan avanzando en las preguntas, no puedo volver a la pregunta anterior. O sea que si yo me equivoqué al responder, bueno, queda esa respuesta. Bien, ¿ahora sí podemos seguir? Una preguntita. Sí. ¿Cómo se llamaba la aplicación esa que nos decía usted para que podamos convertir en PDF? Se llama así. Can, como de cámara. Sí. Scanner. Bien. Sí, esa en Play Store. Bien, profe. Muchas gracias. Bien, siga. Este es un ejercicio que nos gusta mucho. Sabiendo que el logaritmo en base 10 es aproximadamente 0,3 y que el logaritmo en base 10 de 3 es 0,48. Calcula aplicando propiedades. Cuando dice aplicando propiedades, esto significa que es sin calculadora. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, en el parcial hacen en el desarrollo y me ponen así 0,02, el resultado y no me hacen nada, no vale el ejercicio. ¿Sí? Porque yo digo, ajá, ¿y cómo he llegado a ese resultado? Tengo que ver los pasos previos. Apartado A. ¿Qué harían en ese logaritmo de 0,02? ¿Cómo lo pueden escribir al 0,02? Se escribe como notación científica. Notación científica. 2 por 10 a menos 2. Sí. ¿O no lo podría escribir 2 sobre 100? Sí. Bueno, 2 sobre 100. Y esto no es otra cosa que el logaritmo en base 10 de 2 menos logaritmo en base 10 de 100. Claro. Y esto no es otra cosa que el logaritmo en base 10 de 2 menos el logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado. Porque 100 es 10 al cuadrado. Entonces esto nos queda logaritmo en base 10 de 2 menos 2 veces el logaritmo en base 10 de 10. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 10? Es 1. Entonces, y el logaritmo en base 10 de 2, eso me dicen que es aproximadamente 0,3. Reemplazo ya. Menos 2, y entonces esto ¿cuánto nos da? 1,7. Menos 1,7. Bueno, es aproximadamente 1,7. ¿Tienen calculadora a mano? Sí. Bueno,
con la calculadora, pongan logaritmo de, en base 10 de 0,02. Sí, menos 1,69. Eso. Logaritmo en base 10 de 0,02 con la calculadora es menos 1,69, me dice. Sigue en realidad eso, pero miren de aproximado, ¿ven? Acá voy a borrar y voy a poner bien. Esto es con la calculadora. Por supuesto que esto es usando las propiedades. Para que vean, es simplemente que está re bien el resultado. ¿Por qué? Porque esto está acotado. Por eso que me da menos 1,7. ¿Alguna duda? ¿Qué significa ese igual con la rayeta? Que es aproximado. Es lo mismo que poner la doble viborita. Sí, que es aproximado el valor. Porque en realidad eso está redondeado. Bien, gracias. Bueno, sigamos. Ya empezamos con las aplicaciones. Bien. Nos falta poquito para terminar. ¿Quieren otro más de este ejercicio? ¿Quieren uno más? Sí, tenemos el C para hacer. Sí, hagamos el C. Sí, bro. Ah, tenemos el C. Tienen razón. El C. Logaritmo en base 10 de 1 sobre raíz cuarta de 0,6. Bueno, esto es lo mismo que logaritmo en base 10 de 1 menos logaritmo en base 10 de 0,6 elevado a la 1/4. La 1/4. Porque tienen raíz cuarta. ¿Estamos? Ahí he aplicado la propiedad del cociente. Esto no es otra cosa que el logaritmo en base 10 de 1 menos 1/4 por el logaritmo en base 10 de 0,6. El 0,6 es lo mismo que 6 sobre 10. ¿No es así? Sí. Bueno, y simplificando el 6 sobre 10, no, lo voy a dejar. Esto va, no lo voy a simplificar. Esto va a ser logaritmo de 1 menos 1/4 por, como tienen acá un cociente, esto va a ser logaritmo de 6 menos logaritmo de 10. Bueno, ahí ya voy a empezar a reemplazar un poquito. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 1? ¿El 10 elevado a qué número me da? Claro, me da 0. 0 menos 1/4 por. Ustedes fíjense en que como dato nos daban el logaritmo en base 10 de 2 y el logaritmo en base 10 de 3. ¿No? El 6, ¿cómo lo puedo escribir, chicos? El 6 es 2 por 3. Claro, entonces esto va a ser logaritmo de 2 por 3. Menos, esto iba entre paréntesis en realidad, el logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, esto me queda igual a menos 1/4 por logaritmo en base 10 de 2, aplicando las propiedades, más el logaritmo en base 10 de 3 menos 1. Y, de acuerdo a los valores que me han dado, esto va a ser menos 1/4 por 0,3 más 0,48 menos 1. Y eso, calculadora en mano, me dicen cuánto es el resultado. Por supuesto que ahí ustedes van a poner 0,3 más 0,48. 0,22. Menos 0,22. Menos 1. No. No, yo estoy diciendo lo del paréntesis. Ah, bien. ¿Y el resultado final? Yo ya quiero el resultado final. 0,055. 0,055, ¿no es así? Sí, Me da una cantidad. Sí, profe. 0,55. 0,055. Sí, porque como dice el compañero, lo que está dentro del paréntesis me ha quedado una cantidad negativa. Y multiplicado por ese número menos 1/4, esto me da 0,055. Me da positivo el resultado. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Voy a volver un poco.
Devuelvo un poquito ahí para que vean. Ahí. Yo sí tengo una. ¿Por qué ¿Cuál? el logaritmo 2 queda de 0,3 más 0,48? Porque en el enunciado, mira, voy a subir la pantalla. En el enunciado, a vos te dan como dato eso. Mira. Ah, perfecto, lo reemplazo. Ya está. Claro, a vos te dicen que el logaritmo de 2 vale 0,03 y el otro vale 0,48. Es como estoy usando esos datos. ¿Ves? Esos datos. ¿Sí? Gracias. De ahí de dónde lo saco. ¿Alguna duda? ¿Lo copiaron? Profe, ¿lo puede hacer un poquito más para la izquierda? Así, digamos, vea el ejercicio. Bueno, o sea, desde el principio. Claro. Ahí. Y bueno, y después con la calculadora, ve, chequen cuánto es el logaritmo de 1 sobre la raíz cuarta de 0,6. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? 0,05546. Profe, ya lo podemos ver si quieren, ¿no? Bueno, perfecto. Era solo para ver el Vamos. ejercicio nomás. Sí, bien. Vamos al ejercicio 30. Dice, en una escuela, el 33% de los alumnos estudia inglés y un tercio estudia francés. ¿Cuál es el idioma más elegido? Francés. Ajá, ¿por qué? Porque un tercio es 33,333. Bien, bueno, explicación, miren. El 33% inglés y un tercio de la población de los estudiantes estudia francés. Eso es lo que nos dan como dato. Si yo quiero saber, o sea, el 1 va a ser el 100%, que es lo que ha hecho el compañero. El un tercio va a ser X. Entonces X es igual al 100% por un tercio dividido en 1. Y esto por supuesto que va dividido en 1, ¿no? Y esto es igual a 33,3%. Entonces el 33, en realidad esto es 33,33333. Esto es periódico en realidad. Estudia francés. ¿Sí? Entonces si yo comparo este número, el 33,3, con el 33, que son los que estudian inglés, entonces digo que el idioma más elegido es francés. ¿Perfecto? ¿Alguna duda? ¿Podría volver a explicar? Bueno, nos dan como dato que el 33% estudia inglés y el un tercio de la población de los estudiantes estudia francés. Para poder comparar, ustedes tienen uno en porcentaje y uno en una proporción. Entonces yo para poder comparar a ese porcentaje o lo paso a proporción o a esa proporción lo paso a porcentaje. Entonces yo elegí pasar ese número, pasarlo a porcentaje. El 1, o sea la población completa, es el 100%. El un tercio de esa población va a ser X, no sé qué porcentaje. Es lo que yo quiero saber, regla de 3 simples. Entonces X igual a un tercio por el 100% dividido en la población total, que es el 1. Entonces eso me da como resultado 33,33333%. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto estudian francés? El 33,3%. Es más grande que el 33% que estudia inglés. O sea, comparo este valor que acabo de obtener, al pasarlo a porcentaje, lo comparo con este. ¿Sí?
Entonces, de acuerdo a los porcentajes, el 33,3% es más grande que el 33%. Entonces, el idioma más elegido es el francés. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos a el ejercicio 33. Una determinada bacteria mide 3 por 10 a la menos 6 metros. ¿Cuántas bacterias colocadas en línea recta serían necesarias para cubrir 1,2 por 10 al cuadrado centímetros de longitud? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué harían en ese ejercicio? Se tiene que pasar metros, centímetros. Claro, lo primero que hay que hacer, chicos, es unificar la unidad. O sea, es importante que noten eso, porque fíjense en que la medida de la bacteria está en metro y digamos, la línea recta donde yo quiero saber cuántas entran, está dada en centímetros. Entonces, tengo que unificar las unidades. Entonces, tienen que acordar de cómo pasábamos. Acuérdense que ustedes tienen kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pasar todo a centímetro. Entonces, la medida de la bacteria, que era 3,6 por 10 a la menos 6, que era en metros, la voy a pasar a centímetros. Como yo acá 1 metro, me voy a mover 1, 2 lugares. Entonces, esto es lo mismo que tener 3 por 10 a la menos 6 y lo multiplico por, esto 3,0, ¿sí? Lo multiplico por 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos movemos 2 unidades. ¿Estamos hasta ahí? Porque lo estoy pasando de metro a centímetro. Entonces, esto me queda 3,0 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Negativo por 10 a la menos 2. No, es positivo. Vos tenés 1 metro, son 100 centímetros. No 0,01 centímetro. ¿O no? Sí, ya entendí. ¿No es cierto? Si vos tuvieses 1 centímetro, es menos 0,01 metro. Es al revés. Sí, entendí. Gracias. ¿Y Bien. no se mueve la coma, profe? No, no se mueve la coma. La coma queda como está. Solamente esto multiplico. O sea, voy a sumar los exponentes. Bien. No se mueve la coma. Yo no moví la coma. ¿Sí? Esa es una manera, porque también yo podría haber puesto, si movía la coma, poner 300 por 10 a la menos 6, pero en definitiva es el resultado, es lo mismo. Es lo mismo que acabo de escribir acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en la longitud total, que es 1,2 por 10 al cuadrado, y esto estaba dado en centímetros, dividir la cantidad de bacterias, que era 3,0 por 10 a la menos 4. Y esto está dado en centímetros. Entonces, para saber cuántas van a entrar en esta longitud. Entonces, bueno, ahí tienen una operación, ahí ustedes tienen una operación de números en notación científica. ¿Esto cuánto les da? Si hacen el cociente 1,02 dividido en 3, ¿cuánto les da? 0,4. 0,4 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 2. Menos 2. No. Tienen una división. ¿Qué pasa? A la seis. sexta. Y esto, fíjense, si yo lo expreso en notación científica, esto es 4 por 10 a la quinta. Porque corro la coma un lugar. Y esto, si yo hago 4 por 10 a la quinta, esto es 4, 0, 0, le pongo 5, 0. O sea que se necesitan, ¿cuántas bacterias? 400.000. 400.000 bacterias.
Profe, Sí. ¿por qué daba 0,4 por día a la sexta? Ya te respondo. Porque vos haces la división. 1,2 dividido en 3. Hace con la calculadora. 1,2 dividido en 3. ¿Cuánto te da? 0,4. 0,4. Y acá vos tenés cociente de potencia de igual base. Entonces vos vas a tener 10 al cuadrado menos 4. Se restan los exponentes y me queda 10 a la sexta. Menos con menos bien. más. ¿Entendés? Bien. Esto Sí. viene de acá. Gracias, profe. Entonces se necesitan 400.000 bacterias para que cubra esa superficie de 1,2 por 10 al cuadrado centímetros. Bien. Esa es la cantidad de bacterias. Bien, sigamos. ¿Copiaron? No, ya termino. En eso está. Profe, Bueno, profe. termino. Sí. ¿Cómo llegó a 400.000? Porque simplemente esto he pasado a notación científica. Entonces corrí la coma a un lugar. Entonces si vos corres la coma, va a ser por 10 a la menos 1 por 10 a la sexta. Por lo que nos queda 10 a la quinta. 4 por 10 a la quinta. Y multiplica la calculadora. 4 por 10 a la quinta. Tenés que poner 5 ceros. Ah, bien. Gracias. Si ya está, seguimos. Nos quedan 2 ejercicios y terminamos. 2 aplicaciones y terminamos. Listo, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos al ejercicio. Creo que es el 35. Sí, el 35 y después el 40. Dice, una región produce 750 toneladas de maíz, de las cuales utiliza la 15ª parte para el consumo de su comunidad. Y las 3/5 partes del resto se envían a la ciudad de Buenos Aires. Y el resto se exporta. ¿Cuántas toneladas son exportadas? Entonces, nosotros tenemos 750 toneladas de partida. La 15ª parte, o sea, 1 sobre 15 por 750, esto es lo que consume la comunidad. Y esto me da como resultado, si ustedes hacen la operación, esto les da 50, si no me equivoco. Y dice las 3/5 partes del resto, entonces sería las 3/5 partes del resto. ¿Quién sería? Lo que se produce menos lo que consume la comunidad. ¿Me entienden? Es lo que se produce de la cantidad de toneladas menos lo que consume la comunidad. Entonces esto les queda 3/5 por 700. Y esto nos da, si no me equivoco, de acuerdo a mis cálculos, 420. Eso es lo que envían a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que nos va a quedar de las toneladas que se exportan? Vamos a tener 750, que es la producción, menos lo que consume la comunidad, menos lo que se envía para Buenos Aires. ¿Y cuánto nos da? 280. Bueno, entonces 280 toneladas, estamos hablando en toneladas, ¿no? Se exporta. ¿Alguna duda? No, profe. Sí. No, profe. La compañera. Ese problema. El cuaderno. ¿Cómo?
ese problema en el cuadernillo que tengo. ¿Y por qué no tener el cuadernillo actualizado? Ustedes, esto está en el cuadernillo que está en la página en el Moodle, lo que está en el aula. Miren, voy a dejar de compartir. El último ejercicio que nos queda es el ejercicio número 40. El número 40. Dice, un programador requiere hacer un bloque de programa que realice el siguiente cálculo. Si se definen las variables A y B como variables de entrada en realidad, dice siendo números naturales. ¿A qué conjunto debe pertenecer la variable C para que no se produzca un error? Entonces, ustedes saben de que A y B son números naturales. Nosotros no sabemos si hay alguna relación entre esos números. Yo no sé si el A es más grande que el B o si el A es más chico que el B. Eso no lo sé. Lo único que sé es que son naturales, que son positivos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que ese 3A menos B cuadrado, que es lo que transforma, digamos, lo que hace el programa, esto sea una cantidad mayor o igual a 0 o que sea una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la relación entre A y B. Esto no lo sé. Entonces, pero sí sé que el 3A menos B cuadrado puede ser mayor o igual que 0 o puede ser menor que 0. O es más, lo voy a poner así, mire, mayor que 0 o menor o igual que 0. Si es mayor que 0, entonces, ¿cómo va a ser ese número C? Porque es lo que sale. Si es mayor que 0. Natural. Entonces, va a ser un natural. Pero si es negativo, el 3A menos B cuadrado, si es menor o igual que 0, ¿qué número va a ser? Entero. Entero. Entonces, para que no se produzca ningún error, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Cómo va a ser el C? Entero. Un número entero. ¿Sí? Por lo tanto, C, ¿por qué? Porque los números enteros lo contienen al conjunto de los números naturales. Entonces, al decir que estamos abarcando más, al decir que es un número entero. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, el resultado puede ser una cantidad positiva o puede ser negativa. Entonces, para eso, para que no haya ningún error, el número C de salida tiene que ser un número entero. ¿Alguna duda? Eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. Porque ahí, si ustedes se fijan, nos pregunta a qué conjunto numérico debe pertenecer la variable C. Y eso es lo único que hay que responder. Bien.